muy contento y regocijado pues poder compartir el maravilloso evangelio de Jesucristo como es con cada uno de ustedes y sobre todo en esta maravillosa tarde también con dos siervos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta preciosa tarde también le damos la bienvenida a nuestra amada hermana Lourdes Barres, sierva del Señor. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta tarde a cada uno de los radioyentes que nos están escuchando. Que Dios les continúe bendiciendo a nuestros amados hermanos y hermanas y a todos los que están detrás de esta cámara. Que Dios les bendiga. Estamos en esta hora para compartir el mensaje de la palabra del Señor, como decía nuestro amado siervo Luis Vera. Es un placer, amén, y un privilegio poder estar en esta tarde con ustedes. Asimismo dejamos a nuestro hermano Jorvin Granoble que también esté dando un saludo a cada uno de ustedes. Toda la gloria sea para el que vive. Le damos toda la gloria a Dios. Dios le bendiga a cada oyente, a cada familiar, a cada pastor, cada obrero, cada ministro, salmista del Señor. Un cordial saludo de mi parte. Le damos toda la gloria al Señor de estar en este lugar, con el privilegio de predicar y exponer las sagradas escrituras. Amén. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. También de una forma muy especial saludamos en esta maravillosa tarde a nuestros amados pastores. Dios le bendiga a nuestro amado pastor Jorge Martínez, presidente de la misión, nuestro amado pastor vicepresidente Pascual Martínez, el pastor Marcos Artiaga, el pastor Segundo Cali, a nuestra amada hermana obrera Carmen Valdés, nuestro amado hermano obrero Darwin Suárez, nuestra amada hermana Nori Peralta, Dios le bendiga. Saludamos también a nuestro amado hermano Enrique Manzano, nuestra hermana Lucía Alvarado y a nuestra pastora América Nazarenos y a cada uno de los ministros que por la gracia y la misericordia del Señor, pues cada día por la misericordia del Señor, pues nos permite así poder compartir este maravilloso evangelio de Jesucristo. Bendecimos la vida también de cada uno de los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, salmistas, siervos del Señor, los cuales cada día por la misericordia del Señor, pues podemos estar aquí caminando y perseverando en este camino maravilloso. Sin antes también recordarle a la amada iglesia, a la misión Hogar de Nazareno, nuestros amados hermanos, este domingo tenemos el precioso ayuno ministerial que se va a realizar donde nuestro amado pastor Segundo Cali, alabado sea el nombre del Señor, los estaremos gozando juntamente delante de la presencia del Señor. Bendecimos también, alabado sea el nombre del Señor, a nuestro amado pastor Cano, también de la extensión de la gran cosecha del Quí del Paraíso, de la flor de Bastión, alabado sea el nombre del Señor. Le bendecimos al siervo, Dios te bendiga, pues con la ayuda del Señor lo estaremos gozando pues el 13, ministrando el consejo de la palabra del Señor en este maravilloso aniversario. Bien, amados hermanos, en esta maravillosa tarde pues le invitamos a abrir la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en Segundo de Reyes, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 6, y le vamos a dar lectura desde el verso número 8. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Alabado sea el nombre de Cristo, y leemos su palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo: en tal y el tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pasen por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de vosotros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente y a caballo y a carros, a un ejército, los cuales vinieron en la noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió de aquel que le servía al varón de Dios,
Y he aquí que un ejército que tenía sitiada la ciudad con gentes de a caballos y carros, entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Soberano Rey, esta es tu palabra en esta tarde. Con nosotros nuestra amada hermana Lourdes Barrex, sierva del Señor. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra que en esta tarde nosotros nos encontramos meditando en ella con el tema Eliseo y los sirios, ¿no? Tiene como título en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos desde el versículo 8 cómo el rey de Siria estaba planificando hacerle guerra a Israel, estaba planificando hacerle daño a la nación santa de Jehová de los ejércitos. Asimismo, esto se puede ver en nuestras vidas y aún en la iglesia del Señor, gloria a su nombre, cuando hay un pueblo o cuando hay un siervo, amén, que está buscando el rostro del Señor, que está consagrándose para Dios, amén, y el enemigo se levanta para atacar a este siervo o a esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que en sus debilidades y errores, pero están ahí humillándose y sumergiéndose en la presencia de nuestro Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que aunque el enemigo estaba en su palacio, bendito sea el nombre del Señor, en su ciudad, en su cámara secreta, con todos aquellos que trabajaban para él, maquinando y planificando cómo hacerle daño a Israel, cómo derrotar a esta nación. Dice la palabra de Dios que Dios estaba revelándole al varón de Dios, amén, lo que estaba pasando, cuál era el plan que estaban haciendo sus enemigos. Vemos la misericordia del Señor, sabemos que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, pero tenemos una confianza grande en nuestro Dios, que a pesar de lo que el enemigo pueda tramar en contra de nuestras vidas, en contra de la iglesia o en contra de los ministros del Señor, siempre nuestro Dios va a levantar una bandera de victoria. Siempre Dios va a tener un siervo o una sierva, amén, que esté buscando el rostro del Señor y que nos va, bendito sea el nombre del Señor, a hablar palabra de Dios. Bendito sea su nombre, que nos va a revelar, que nos va a percibir de lo que va a sobrevenir en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos muchos testimonios de siervos que antes de caer, Dios les ha hablado a través de algún siervo, amén, de algún vaso, bendito sea el nombre del Señor, y les ha manifestado: esto te acontecerá, esto va a venir sobre ti, porque Dios nunca abandona a sus hijos, amén, y Dios siempre está advirtiéndonos, bendito sea el nombre del Señor, y esto está en su palabra, como Israel iba a ser atacado, pero Dios tenía un siervo de él que estaba doblando sus rodillas y que Dios le revelaba: esto está sus enemigos planeando hacer contra ustedes. Y dice la palabra del Señor que Dios los apercibía de tal manera que el rey de Siria quería atacar por tal lugar y no podía, porque ya el rey de Israel estaba apercibido de lo que iba a suceder. Le damos la gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición es tener a Dios en nuestras vidas, amén, que nos alerta del mal. No estamos solos. Alabado sea el nombre del Señor. También dejamos a nuestro hermano Jorvin que también pueda aportarnos con esta preciosa palabra. Amén. Aleluya, toda la gloria sea para Dios. Es verdad lo que dice mi hermana. Los sirios estaban planeando por un momento y maquinando destruir al pueblo de Israel, planeando hacer la guerra, planeando sitiar la ciudad. Pero podemos ver que a pesar de que pensaban de que esto estaba oculto, de que el pueblo de Israel no se iba a imaginar que los sirios estaban planeando hacer guerra contra Israel, había un varón llamado Eliseo que no solamente portaba algo de Dios, sino que tenía la visión del Espíritu Santo, la visión del Santo de Israel. Entonces dice que cuando los sirios planificaban, los sirios
conspiraban para encontrar a Israel, para hacer que en plena emboscada Israel cayere, para hacer que antes de que inicie la guerra Israel fuera derrotado. Hay muchas veces en nuestra vida que nos descuidamos, hay muchas veces en nuestra vida que por muchas ocasiones, por un momento sabemos que vamos a ir a la guerra, pero muchas veces nos descuidamos en el trayecto del camino. Entonces los sirios sabían esto, sabían que Israel por un momento iba a llegar el punto de que se iban a descuidar en el transcurso de la guerra. Entonces dijeron dentro de sí: vamos a encontrar a Israel antes del punto, antes del campo de batalla, con el fin de destruirlo antes de que ellos estén preparados para la guerra. Pero siempre Dios es tan misericordioso, siempre Dios es tan poderoso, siempre Dios llega a tiempo, tanto que con la ayuda y sobre todo con la oración de un siervo de Dios llamado Eliseo, que podemos ver que esta persona era una persona de búsqueda, una persona que cargaba a Dios hasta en la sangre. Hay personas hoy en día que cargan a Dios 100% de una manera que se sienten protegidos, una manera que se sienten acompañados de Dios. Y eso es lo que podemos ver, que cuando hay una persona que busca, cuando hay una persona que siente y sabe en su corazón que Dios está de su lado, aunque quieran destruirlo, aunque quieran maquinar para su destrucción, esta persona nunca caerá, esta persona nunca se verá derrotada, porque Dios está de su lado. Gloria sea el nombre del Señor. Y una de las cosas más importantes que nosotros nos encontramos dentro de la Sagrada Escritura, hay una pregunta en la cual nosotros podíamos hacernos cada día. Sabemos de que aún hay visión de Dios, es decir, Dios no ha cambiado. Por eso en esta maravillosa tarde pues estamos bajo el tema aún hay visión del Señor. Es decir, aún Jehová da visiones a aquellos los cuales. Cuando nosotros nos encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, el verso 8 en adelante hasta el versículo 23, nosotros nos vamos a encontrar que llega un momento en el cual era el reinado también de, gloria sea el nombre del Señor, de Jotam, de tal forma de que este rey era de Israel. Y el rey de Asiria, hablando de las bandas armadas de Siria, había declarado la guerra. De tal forma de que vemos conforme la Sagrada Escritura que en medio de cada uno de un pueblo que aparentemente eran hombres de guerra en Israel, pero a pesar de que eran hombres de guerra, les faltaba algo los cuales ninguno de ellos tenía, pero Eliseo lo tenía. Cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, dice la palabra del Señor que aún el rey de Siria se turbó, amados hermanos. De tal forma de que cuando habla la palabra del Señor, de que muchas veces nosotros también hay momentos en el cual aquel que en un momento procura mal a tu vida, a tu crecimiento o sobre todo, ahora usted dirá, hermano, ¿qué clase de enemigos puede tener la iglesia? La iglesia tiene muchos enemigos, los cuales dice la palabra del Señor que la lucha de nosotros no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cuando nosotros hablamos de enemigos, no estamos hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Si usted se da cuenta, hay mucho, es decir, aún en este mes, es un mes muy fuerte, en lo cual simplemente nosotros tenemos que seguir clamando, seguimos orando, no solamente para que se restauren muchas cosas y la gloria de Dios resplandezca, sino porque alabado sea el nombre del Señor. Este es un mes en el cual se reúne mucha gente, los cuales practican la maldad, se han caído esclavizados, alabado sea el nombre del Señor, por el enemigo, de tal forma que los satanistas, los santeros, alabado sea el nombre del Señor, los brujos, los chamanes, son hombres que invocan a espíritus opuestos a los que la iglesia tiene, que es el Espíritu Santo, de tal forma de que estos, así como el rey de Siria en aquel entonces, en el lugar más secreto, pero cuando hay un hombre o una mujer en Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber visión de Dios y siempre nos va a revelar cuáles son los planes del enemigo. Hay momentos en los cuales, alabado sea el nombre del Señor, cuando nosotros descuidamos la relación, cuando la iglesia o el creyente ha dejado de entender, alabado sea el nombre del Señor, que cuando habla de un lugar, dice que cuando el rey de Israel, hermana Lourdes, dice que el rey de Israel le envía a decir a sus soldados y le dice, mire, no vayan por aquí porque el varón de Dios me dijo que no haga porque había emboscada.
Imagínense cuánta intimidad tenía Eliseo, que había la visión continua, había la revelación de poder aún a este pueblo, el cual guardaba la promesa y el pacto, ser librado de manos de sus enemigos. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en la actualidad, usted, amada hermana Lourdes, conforme a la Biblia, ¿usted cree que nuestro Señor ha cambiado? No, alabado sea el nombre del Señor, porque la palabra dice que Dios no ha cambiado, que en Él no hay sombra de variación. Alabado sea su nombre, que Él es mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué razón cada vez que cuando nosotros nos vemos en la Biblia, decía hace un momento nuestra amada hermana Lourdes que muchas veces sí, cómo el hombre de Dios o cómo el creyente puede tener una relación o cómo puede saber en qué momento viene es una prueba y en qué momento es un ataque del enemigo? Hay ocasiones en las cuales el simple hecho de que dice la Biblia, escúcheme, la Biblia dice que el rey de Israel no era alguien que ahí hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. Este hombre no tenía visión. Tenía gente que aparentemente era de guerra, pero no conocía las estrategias del enemigo. Hoy en día tal vez nosotros podemos creernos fuertes en nuestra propia opinión. Por un momento, alabado sea el nombre del Señor, creer que tenemos la armadura de Dios como tal. Pero la Biblia también dice, amada hermana Lourdes y amado hermano Jorvin, de que dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría ni el fuerte en su valentía, sino que alábese en conocerme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como estaba diciendo nuestro amado hermano Luis Vera, la intimidad pues que Eliseo tenía para con el Dios de Israel. Y eso nosotros tenemos que también buscar cada día tener esa intimidad con nuestro Dios. Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder ser socorridos y salvos en todo momento que se vengan cosas fuertes para nuestras vidas. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Y sigue diciendo la lectura de la palabra, amén, que el rey de Siria se turbó en gran manera, porque todo lo que él planificaba en su palacio, bendito sea el nombre del Señor, nada funcionaba, porque el rey de Israel conocía a dónde iba a estar, a qué hora iba a ir. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que uno de aquellos que trabajaban para el rey de Siria le indicó, le dijo que era el profeta Eliseo el que estaba comunicando todo lo que él hablaba en secreto al rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que por eso vino esta persecución a Eliseo, al varón de Dios. Fueron hacia donde él estaba, hacia donde él vivía, con el objetivo de matarle. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no lo permitió, porque Dios es bueno, porque es grande sus misericordias para siempre. Y aunque nosotros a veces nos hemos sentido en situaciones muy apremiantes para nuestras vidas, muy dolorosas, bendito sea el nombre del Señor, aunque hemos estado en situaciones que nos hemos sentido de fallecer, amén, pero Dios siempre ha estado con nosotros, que aunque hemos pensado que vamos a morir, que aquella prueba que ha sobrevenido sobre nosotros es muy grande, o que aquel problema o aquella adversidad es muy grande, bendito sea el nombre del Señor, pero Dios nos muestra que Él es más grande que los problemas y que las adversidades que podamos tener. Alabado sea el nombre de Dios. También nuestro hermano Jorvin con nosotros, amén. Aleluya. Ciertamente mi hermana Lourdes tiene la razón. Por un momento, hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos acorralados, en el que sentimos el problema. Pero la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios, cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios está de nuestro lado, no importa que venga el enemigo, no importa que vengan las circunstancias ni las pruebas, así por más duro que sea la tribulación que estemos pasando, cuando ponemos la confianza en Dios, Él se encarga de hacer el resto. Él se encarga de confiar. Ciertamente hay momentos en nuestra vida en el que decimos, señores, no me siento capaz, señores, no puedo solo, y es ahí donde Dios
Dios se glorifica, donde Dios se hace real cuando nosotros reconocemos que esta naturaleza humana necesita de Dios, cuando esta naturaleza humana necesita de la presencia de Dios, y cuando esta naturaleza busca de Dios y confía plenamente en Dios, ve cómo la presencia de Dios se glorifica en el momento que tú menos te esperas, en el momento que menos tú piensas que Dios se va a glorificar. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, puedes tener la cierta claridad de que Dios está de tu lado. Gloria sea el nombre del Señor. Y cada vez que nosotros nos encontramos en la Biblia, dice la palabra del Señor que cuando el rey de Siria, hermana Lourdes y hermano Jorvin, dice que se enteró, mandó a ver y le dijeron que estaba en Dotán. Dotán era una de las ciudades o uno de los lugares que pertenecía, es decir, de los territorios de la tribu de Manasés. Era un lugar donde era montañoso, donde se encontraba esta ciudad, de tal forma de que esta ciudad era la cual llegaba aún sus caminos a lo que era la ribera con Egipto y entre otros lugares. De tal forma de que era una ciudad de la cual podía ser sitiada, podía ser rodeada y aún salía a Damasco. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros nos damos cuenta de que, alabado sea el nombre del Señor, cuando hay una intimidad, una relación con el Señor, el rey llega a turbarse, es decir, el enemigo se preocupa cuando en una iglesia, en una casa de oración, existe un hombre intercesor o una mujer intercedora. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando hay alguien que intercede, es alguien que tiene visión y sabe dónde y por dónde debe orar. Sabe reconocer por dónde el enemigo está atacando, qué es lo que está debilitando dentro de esa congregación a los hermanos. De repente, si hay alguien que entra infiltrado, que no es un creyente, sino que es un brujo, que es un espiritista, puede ser un sinnúmero de cosas. ¿Sabe por qué razón? Muchas veces nosotros necesitamos entender, amados hermanos, iglesia, de que aún hay visión de Dios. En este tiempo todavía hay visión de Dios. Dios todavía le revela a su siervo, claro, a los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando alguien mantiene una intimidad, amados hermanos, es como una relación cuando tú tienes una cercanía, hablando de una madre, una hija que de repente tienen una canonía o tienen, se puede decir, una relación muy íntima en relación de confianza. Ahora, cuando habla la Biblia, dice que el rey de Siria sitió por la noche de tal forma que el siervo, cuando se levanta, el criado de Eliseo, le dice que había banda armada y que cómo iban a salir de ese lugar. Hay momentos en los cuales nosotros vemos la dificultad o vemos que como que fuera mayor el problema que realmente al Dios que servimos. Vemos por un momento, alabado sea el nombre del Señor, que en medio de cada una de las dificultades o las adversidades que podamos estar teniendo, mientras en alguien exista el Espíritu de Dios y la relación, va a haber visión de Dios. Ahora, algo que usted decía, nuestra amada hermana Lourdes, no es lo que la hermana decía, sino lo que la Biblia nos enseña a través de la palabra. Decía nuestra amada hermana, conforme a la Sagrada Escritura, de que el rey de Siria se turbó y decía que pensaba que en su fila había alguien que le decía al rey de Israel que era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué razón cada vez que le hacía emboscada no tenía éxito, no tenía victoria? Hay momentos en los cuales también nosotros necesitamos darnos cuenta, amada iglesia, siervos del Señor, de que es importante en ocasiones que aquellos hombres y mujeres que son los que cada día Dios les ha dado un espíritu de intercesión, hombres y mujeres que tal vez Dios les ha dado un llamado, alabado sea el nombre del Señor, para ser pilares, para ser el Josué, el Caleb o la Débora, alabado sea el nombre del Señor. Nos damos cuenta que a través de la Biblia, sierva, nosotros nos damos cuenta de que llega un momento que el criado se preocupa. Amén. Llega un momento de que el criado se preocupa. ¿Y cuáles fueron las palabras que el criado emplea en ese momento cuando ve esta banda armada? Alabado sea el nombre del Señor. El criado le dice a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo más importante es lo que el varón de Dios le contesta, lo que Eliseo le responde a su criado. Está en el versículo 16, dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué razón le hacía este remember con relación en esta tarde al tema? Aún hay visión de Dios, aún hay palabra de Dios, porque hay momentos en los cuales cuando nosotros vemos mayor la dificultad, ¿cómo nosotros nos sentimos, hermano Yorvi, cuando de repente viene y golpea la adversidad en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros nos sentimos en ese momento? ¿Cómo el creyente en un momento logra a querer aún retroceder? De repente vemos como que el problema es mayor. Mire, en estos momentos, alabado sea el nombre del Señor, el criado del varón de Dios se levanta y ve un ejército que había sitiado a todo Dotán, hablando a toda esa ciudad que se encontraba en aquellas montañas, en ese lugar montañoso, donde se encontraba la ciudad de Dotán. Muchas veces nosotros, ¿cómo también nos sentimos cuando en esas circunstancias nos podemos encontrar? Muchas veces nosotros podemos, o sea, me imagino la impresión del siervo viendo que toda la ciudad estaba rodeada, miraba hacia arriba, veía carros, veía hacia abajo, veía caballos, veía a un lado, veía ejércitos, la gente asombrada viendo cómo un ejército en una noche había sitiado toda la ciudad de Dotán. Y por un momento me imagino que el criado dijo: ay, ya estamos muertos, ya no sabemos qué hacer, ¿por qué? Se supone que tú tienes visión. ¿Por qué? Si Dios te dijo que si Dios dijo que iban a buscar arresto, ¿por qué no te dijo que te iban a buscar para matarte? Ciertamente muchas veces nosotros lo único que hacemos es culpar a Dios. Señor, si tú me has revelado esto, Señor, si tú me has dicho esto, ¿por qué muchas veces no me revelas lo que me está pasando? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué este problema ha llegado de la magnitud? Y el problema de nosotros es que muchas veces nosotros solamente nos enfrascamos en mirar nuestra limitación. Nosotros nos enfocamos en mirar el problema, enfocamos más la tribulación, pero aquí algo que impacta es que él le dijo, y algo que podía entender es que el único que había salido y ver la gente era el criado. O sea, Eliseo estaba todavía adentro cuando el criado llega y le dice: Señor mío, ¿qué hacemos? Y él le dice: no tengas miedo. ¿En qué Dios hemos confiado? ¿En qué Dios he puesto mi mirada? Si Él pudo librar a otros, ¿por qué no me puede librar a mí? Si Él pudo darle un mensaje a alguien que no conocía, no tenía a Dios en su corazón, ¿por qué no a mí? Hay algo que tenemos que entender, es que no debemos enfrascarnos en nuestras limitaciones personales, sino que cuando más hay problemas, cuando más hay aflicción, lo único que nos hace ver es que el mismo Espíritu Santo nos dice: no tengas miedo. ¿En qué Dios has confiado? ¿En qué Dios has creído? ¿En qué Dios has predicado? ¿De qué Dios muchas veces has hablado? Ese mismo Dios te va a librar, ese mismo Dios te va a sacar, a pesar, no sé cómo, pero de que te va a ayudar, te va a ayudar. Gloria a Dios. Dentro de todas estas cosas, cuando nosotros, ¿por qué hacía este pequeño alabado reflexión dentro del mensaje que estamos llevando? Porque así mismo, hermana Lourdes, nosotros nos llegamos a sentir por un momento limitado, nos creemos, hay un momento en el cual nosotros pensamos y creemos que la batalla es de nosotros, que la victoria es de nosotros, escúcheme, cuando la Biblia dice de que el rey de Israel llegó de tal forma a tener una confianza porque Eliseo le decía todo, pero así como decía hace un momento nuestro hermano Yorvi, dice que el criado en ese momento sale y ve toda esa banda armada, ve que estaban rodeados dentro de sí. Nosotros, la Biblia no lo registra, por si acaso. El hermano Yorvi decía, me imagino, haciéndose de una forma analógica, de que es como nosotros. Es como de repente cuando usted se encuentra en una dificultad o una adversidad y usted y yo servimos al Dios Todopoderoso. ¿Verdad que hay momentos en los cuales cuando vemos que esa circunstancia nos rodea, cuando vemos que de repente el problema lo vemos como un gigante, nosotros nos olvidamos que aún una onda, aún David pudo matar a un gigante, y que aún cuando hay visión de Dios, delante de nosotros hay un ejército sumamente poderoso? Amén, gloria a Dios.
Y también nosotros podemos ver dos personas actuar de manera diferente. Vemos a un criado que refleja o representa a un creyente que ha dejado de buscar a Dios. Y entonces cuando ve el problema se aflige, se asusta, se turba y no sabe qué hacer. Y vemos también a el varón de Dios, a Eliseo, que representa a un siervo que está sumergido en la presencia de Dios, un siervo que busca, que ayuna, alabado sea el nombre del Señor, que vigila, que ora. ¿Cuál es la reacción de él? ¿No? Una reacción tranquila, una reacción de confianza, decía nuestro hermano Jorvin. O sea, como él creía en que el Dios al cual él servía, al cual él oraba cada día, le iba a librar de esta también. Alabado sea el nombre del Señor. Dos representaciones diferentes. Entonces aquí es como nosotros actuamos frente a los problemas. Si actuamos como el criado o actuamos como el varón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que en esta tarde, mi amado hermano, iglesia, ministro del Señor, aún hay visión de Dios. En medio del problema, de la dificultad, escúchame bien, aún hay visión de Dios. Escúchame, hay un momento en el cual cuando ya hemos dejado la relación, cuando hemos dejado la intimidad para con el Señor, es cuando esa visión desaparece, amados hermanos. Es cuando nosotros dejamos de acercarnos a Él como Él es. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, cuando dice, habla sobre la fe. Está hablando y dice, y todo aquel que se acerca a Él debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿por qué razón veía y decía hace un momento mi amada hermana Lourdes? Decía de que hay dos representaciones, un cristiano, dos clases de hombre. Uno que haya dejado buscar de Dios, que representaba al criado, en este caso de una manera analógica. Pero por otro lado vemos a un hombre, a un profeta, el cual tiene que orar, porque cuando alguien tiene oración, escúchame bien, cuando alguien tiene intimidad, en los versículos posteriores nos vamos a dar cuenta que Eliseo le dice a Jehová, le ora, le dice, te pido, oh Jehová, que le abra los ojos a mi criado para que él pueda ver cuál es el ejército que está con nosotros. De tal forma de que cuando el criado ve, se da cuenta que mayores eran los carros de a caballo, los hombres de que estaban con Eliseo, que superaba en número, en todo sentido, con relación al ejército sirio. De tal forma de que tanto era la seguridad y la convicción de este hombre que tenía visión de Dios, que no solamente, escúcheme, nosotros nos encontramos en la palabra del Señor a un hombre que también, a pesar de que por un momento había perdido la visión, porque al haber tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel hombre que mientras iba camino a Damasco, se le aparece al Señor, le resplandece una luz, él se queda ciego. Pero también nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de cada una de estas cosas, dice la Biblia de que Pablo, dice que él en visión veía que un varón llegaba y ese hombre se llamaba Ananías. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo cuando llegó este hombre? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ananías tenía la misión de imponer sus manos sobre los ojos de, bendito sea el nombre del Señor, del apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso. Bendito sea el nombre del Señor, para que aquellas escamas de sus ojos, aquella ceguera que había sido puesta por Dios, cayera, amén, y de ahora en adelante él fuera una nueva criatura. Pero vemos que la trayectoria o el historial de Saulo de Tarso no era nada bueno, y tal cual Ananías no quería ir a cumplir con la misión de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Porque él ha visto, es decir, Pablo, a pesar de que estaba en ese momento ahí, decía, él había visto ya en visión de que llegaba uno y le ponía las manos. Cuando hablamos de que luego el profeta ora y le dice que el Señor, así como le habla sus ojos al criado, escuchen, cuando existe el hombre, alguien que tiene visión de Dios, es alguien que puede ver el propósito de Dios.
Ve y entiende que la batalla, la circunstancia, el problema no está en nosotros, que la batalla y el problema, que la circunstancia están en manos del Señor, que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, que cuando hay un hombre que tiene visión, una mujer, hombre o mujer, puede ser un pastor, puede ser una pastora, un evangelista, un salmista, un hombre, una mujer, un intercesor, un miembro dentro de una congregación, que muchas veces tal vez aquel hombre simplemente barre la iglesia, tal vez limpia la silla y tiene un ministerio, porque hay momentos que también nosotros nos podemos equivocar, amados hermanos. Y creemos que el ministerio solamente consiste en que usted vaya al púlpito y en las congregaciones. No. El ministerio también consiste en el servir. Y puede ser de que así como en este tiempo dice la palabra del Señor, Eliseo era aquel hombre que tenía visión y la intimidad y el secreto. Ahora, ¿qué nos podemos nosotros entender en este tiempo? De que realmente el poder de Dios no se ha agotado. De que todavía hay visión de Dios, iglesia de Cristo. Todavía hay palabra de Dios. Todavía hay hombres y mujeres de Dios, los cuales Dios les habla, les revela, les muestra. Alabado sea el nombre del Señor. Los cuales en medio de cada una de las situaciones que puedan sobrevenir sobre nuestras vidas, hay un Dios todopoderoso que tiene el control, como lo tuvo de Eliseo. Que aunque el enemigo se levante contra ti como un río, el Espíritu de Jehová siempre va a levantar bandera de victoria, iglesia. Amén. Siempre el Espíritu de Jehová va a levantar bandera de victoria. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decirle en esta tarde, amados hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. A nuestros amados hermanos, para ir culminando, alabado sea el nombre del Señor. Solamente que busquen de Dios. Busquemos del Señor, amén. Nuestro amado hermano Jordi dice que solamente porque es lo único que podemos aferrarnos. ¿Qué nos puede decir, hermana Lourdes, usted? Alabado sea el nombre del Señor, que hagamos como el varón de Dios, como Eliseo hacía en aquel tiempo. Nosotros sabemos que nos encontramos actualmente en un momento muy difícil en nuestra nación, pero tenemos que actuar como Eliseo, confiando en Dios, que a pesar de todo Dios nos dará la victoria. Él está con nosotros. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, en esta maravillosa tarde le damos gracias al Señor, pero sobre todo por nuestros amados hermanos, nuestro hermano Jorvin, nuestra amada hermana Lourdes Barre, que en esta maravillosa tarde pues nos hemos estado aquí gozando delante de la presencia del Señor, pero sobre todas las cosas pudiendo compartir el consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, que por muy débiles que se vean no significa que no son necesarios. De tal forma de que en este día no solamente la palabra del Señor lo puede ministrar, lo puede hacer de una forma de repente a alguien que tiene mucha intelectualidad, sino todo aquel el cual le abre su corazón al Espíritu de Dios y sobre todas las cosas entiende de que es la palabra la cual bendecirá su vida.